está. A través del autoconocimiento que nos permite la carta astral o la carta natal, observar, podemos ver básicamente lo que es nuestro potencial y qué tan conectado o qué tan fuerte o qué tan favorable, podríamos decir, tenemos este potencial, ¿verdad? Por eso nosotros cuando revisamos cartas natales nos podemos dar cuenta cuando las personas tienen un gran talento, tienen un gran potencial y muchas veces también se los llegamos a decir, ¿no? Cuando platicamos en alguna asesoría y eso, lo increíble es que a veces las personas pueden estar muy desconectadas de su propia información y es como si ignoraran totalmente las capacidades tan interesantes que pueden poseer. Entonces, ¿para qué sirve? Una de las aplicaciones que tiene tan importantes la astrología es precisamente para conocer este potencial. Cuando nosotros conocemos este potencial, nos autorrealizamos, sentimos plenitud, alcanzamos una cierta libertad, un cierto dominio de nosotros mismos. Nacemos evidentemente con un potencial el cual hay que desarrollar, hay que ir develando a lo largo de nuestra encarnación. Y eso también se va a ver representado en los desafíos que tenemos que enfrentar, ¿verdad? Que son nuestros aprendizajes o lo que sería lo mismo nuestro karma. La astrología es una herramienta de realización interior, es una herramienta de desarrollo personal. Con la astrología descubrimos la forma de conectarnos con nosotros mismos, con nuestro centro, con nuestra energía, con nuestra estructura, respondiendo a las importantes preguntas existenciales como ¿quién soy yo? O cómo ser uno mismo. ¿Sí? De esa clase de autoconocimiento es de la que estamos hablando. La carta natal, como vimos también en la clase pasada, es la estructura energética interna particular de cada uno. No hay dos cartas astrales iguales, ¿no? Normalmente pues es una única carta astral la que corresponde a una persona. La eclíptica, que ya vimos que a qué le llamamos eclíptica, es la fotografía energética o el ADN energético en el momento en el que nacemos. En ella, en nuestra carta natal, está codificado cómo nos sentimos, cómo pensamos, cuáles son nuestros ideales, cuáles son nuestros intereses. Somos complejos, pensamos, sentimos, hacemos una cosa, hacemos otra, cambiamos con el día a día, etcétera. Cada uno tiene un potencial diferente, pero a su vez todos tenemos un potencial. Por ejemplo, cuando entramos a ver el tema de los planetas, Venus tiene que ver mucho con la forma en cómo nos relacionamos con nuestras amistades, con el amor, sobre todo la pareja. Tenemos una manera de pensar, tenemos unos ideales particulares. Por eso también a veces creo que el hecho de que, bueno, como seres humanos somos muy complejos, ¿no? Y cuando nos relacionamos con varias personas, pues esa complejidad se hace presente. Pero pues imagínense también cuando encontramos una pareja, lo complejo que puede llegar a ser dos personas que tienen sus propios intereses amorosos, sus propios conceptos, sus propios desafíos en el amor. Y eso nosotros lo podemos ver, por ejemplo, explorando uno de los planetas que se encarga de ello, que es Venus. Si nos vamos, por ejemplo, a Mercurio, cuando dicen cada cabeza es un mundo, efectivamente, tenemos tantas formas de pensar distintas, tantas formas de expresar nuestro pensamiento, nuestra manera de comunicarnos. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, con el planeta Mercurio. Mercurio es el encargado de evaluar nuestras capacidades intelectuales, qué tan inteligente puede ser una persona, qué tan analítica, qué tan fluida en su comunicación, qué tan buena manera de expresarse tiene o qué tan limitado está
Entonces, imagínense, tan solo 2 planetas, ¿verdad? Aquí, pues, analizados, por así decirlo, cuántas cosas ya nos pueden decir de nuestra manera de pensar o de comunicarnos como de nuestra manera de sentir, ¿sí? Cuando hablamos de Mercurio y de Venus. Cada persona pues tiene un Venus, un Mercurio en un signo distinto y en una casa distinta. Esto también nos confirma cómo es que somos únicos e irrepetibles. La astrología psicológica y transpersonal sobre todo nos lleva a reconocernos, a descubrirnos y a darnos cuenta de ese potencial y cómo desarrollarlo. Si nosotros exploramos, por ejemplo, el planeta Marte, nos vamos a dar cuenta que en él radica mucho nuestra fuerza de acción, la parte de reconocer nuestros deseos, la capacidad de poder afirmarnos en el mundo y conquistar nuestros propios ideales. Y cuando vemos, por ejemplo, Júpiter, también vemos la capacidad que tenemos de generarnos expansión, crecimiento, un desarrollo más integral, más expansivo, más universal. Hay unos planetas que se les llaman planetas personales y hay otros planetas que se les conoce como planetas transpersonales. Eso también lo vamos a ver a raíz de que veamos el tema de los planetas. Vamos a ver que la carta está principalmente constituida por diferentes puntos. Por ejemplo, tenemos a los signos que no sé si tuvieron oportunidad de echar un repaso en los signos astrológicos, si ya por lo menos tienen identificados los 12 signos y sus símbolos, ¿sí? Tenemos 4 elementos y dentro de los signos astrológicos vamos a ver que tres de cada signo pertenecen a los 4 elementos. Por ejemplo, los signos de fuego son Aries, Leo y Sagitario. Los signos de tierra son Tauro, Virgo y Capricornio. Los signos de aire son Géminis, Libra y Acuario. Y los signos de agua son Cáncer, Escorpio y Piscis. Y cada uno de ellos también representa un grado de evolución y un grado de maduración, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de que los signos representan una energía que marca un tipo de evolución, nos está hablando el punto en el que nos encontramos en nuestra esencia, ¿sí? Por ejemplo, con Aries se dice que nos afirmamos. Es cuando nacemos hacia algo. Por eso es que Aries representa una persona que naturalmente es pionera, porque hay una energía primordialmente de algo que comienza. Muy probablemente, y bueno, eso ya se vería interpretando toda la carta, pero muy probablemente la encarnación de esa persona esté impactada por varios comienzos o por comienzos muy importantes, sobre todo a nivel evolutivo, ¿sí? Con Tauro vemos la perseverancia. Al ser un signo de tierra, nos habla de que viene a forjar cimientos. Entonces vamos a ver que en la vida de los tauros se puede llegar a observar etapas, situaciones, cuestiones que tienen que ver con estas experiencias, con el fincar algo, ¿sí? En Géminis vemos la habilidad para aprender a adaptarnos. Géminis es un signo de aire, como acabamos de ver, y tiene que ver mucho con esa facilidad de poder hacer cambios, de poder modificar, ¿sí? No podemos quedarnos totalmente estáticos, tenemos que aprender también del movimiento y Géminis es un signo que donde quiera que esté colocado nos va a aportar ese movimiento o esa fluidez natural de Géminis. Habla de ese crecimiento a través del movimiento. Con Cáncer viene una etapa de maduración
una etapa en la cual el alma comienza a aprender a nutrirse a sí mismo y a poder nutrir a los demás. Pero evidentemente aquí todavía en estos 4 primeros signos estamos álmicamente en una etapa dependiente, ¿sí? En una etapa en la cual todavía no pasamos a un grado en el cual el alma ya busca experiencias de independencia, que también es algo natural dentro de la evolución y dentro del crecimiento. Entonces, cuando llegamos a Leo, vemos que Leo está conectado a la creatividad. Es un signo de fuego y es un signo que naturalmente crea, pero también al mismo tiempo esa creación lo lleva a generarse una vida en la cual tendrá que desarrollar independencia, porque aquí es justamente donde comienza el alma a entender esta parte de la libertad personal, cuando se empieza a contemplar no como colectivo, que todavía hasta Cáncer para abajo es colectivo, pero cuando llega Leo empieza a aprender la individualidad, empieza entonces a sentir que existe y que es único o que es una persona, una personalidad. Cuando llegamos a Virgo, vemos que empezamos a pensar. Virgo es el signo que representa la inteligencia. Por eso es tan analítico, por eso es que es tan metódico para poder observar, ¿sí? Con detenimiento. Donde quiera que tengamos a Virgo, nos va a marcar un grado de evolución en el cual estamos hablando de un pensamiento. Estamos empezando a conectarnos con la inteligencia. Cuando llegamos a Libra, vemos que el alma básicamente está enfocado en la unión, la parte de aprender a relacionarme. Todas las experiencias de Libra van a estar muy encausadas a los aprendizajes de saberme relacionar y en medio de esta relación no perderme, sino aprender a equilibrarme en todos los sentidos, porque esa es parte de lo que caracteriza al signo de Libra. Con Escorpio entramos a un punto en el cual nos enfocamos en la transformación. ¿Por qué? Porque cuando solamente somos nosotros, no hay tanto problema porque todo el conflicto somos nosotros. Pero cuando llegamos a Libra y empezamos a relacionarnos, empezamos a tener desafíos fuertes. Esta parte de relacionarnos y esta parte de convivir con la gente comienza a generarnos ciertos conflictos y comienzan a mostrarnos también lo que son las heridas, lo que son las traiciones, lo que son las decepciones, por ejemplo. Entonces, cuando llegamos a Escorpio, entendemos que tenemos que aprender a cambiar, tenemos que aprender a transformar el rencor, el resentimiento. Por eso Escorpio vive característicamente pérdidas de todo tipo, o vive también experiencias en las cuales hay duelos fuertes, o vive experiencias también en las cuales se enfrenta a lo complejo que es relacionarse, ¿sí? Cuando llegamos entonces a Sagitario, empezamos a ver más allá de nosotros. Ya no vemos nada más, pues soy yo y es mi grupo. Hay algo más. Sagitario empieza a cuestionarse a Dios, comienza a preguntarse qué hay en el cosmos, qué hay en el universo, comienza a conectar con algo más allá de sí mismo y de las personas que se relacionan cercanos a nosotros. Ahí es donde empieza la expansión. Nuestra mente comienza a expandirse. Aquí es donde el ser humano aprende a tener fe, por ejemplo, porque la fe tiene que ver con la expansión. Cuando llegamos a Capricornio, Capricornio nos enseña un punto evolutivo del ser humano que tiene que ver con aprender a construir. Es los últimos signos, los últimos 4 signos del zodiaco son los más evolucionados. Por eso también les toca desafíos o puntos como más universales, como más fuertes. Aquí ya empezamos, por ejemplo, en el caso de Capricornio, a preguntarnos sobre qué es la responsabilidad.
al contemplarme yo, al contemplar una comunidad, al contemplar a Dios, evidentemente tengo que tomar todo este aprendizaje y aprender a construir algo con lo que tengo, ¿sí? Entonces aquí vemos en la tierra el elemento tierra más evolucionado que es capaz de crear cosas sólidas, ¿sí? Construcciones sólidas, pero también responsabilizarse de sus propias creaciones. En Acuario aprendemos a reinventarnos. Acuario ha aprendido tanto, ha recorrido tanto, ha experimentado tanto, que no se puede quedar estático, no puede quedarse simplemente con lo que ha aprendido, sino que naturalmente, por eso Acuario es original y es inventivo, porque originalmente él se reinventa, ¿sí? Y al reinventarse, también tiene la capacidad de humanizarse, porque ser humano es finalmente todo lo que hemos mencionado con los signos anteriores, pero todavía ser capaz de estarse reinventando, ¿sí? Entonces, llegamos a Piscis, el último signo, que es el más evolucionado del agua en este caso, y en el caso de Piscis nos conectamos con algo que es muy importante para el ser humano, que es aprender a servir, ¿sí? El karma y todo lo que refiere a la evolución del ser humano tiene que ver con dar servicio, tiene que ver con aprender a ser útil, aprender a servir naturalmente. Pero fíjense qué interesante porque con Piscis vemos ahora que no somos nada más todo lo que recorrió el zodiaco, sino que somos uno mismo con Dios. Nos convertimos como que en esas divinidades y nos convertimos, ahora sí que nos cae el 20 de lo grandiosos que somos y por eso es que nos hacemos más espirituales. Por eso es que aquí es donde llega la comprensión. Este signo, por ejemplo, es muy característico del sacrificio, que también vamos a ver los niveles de sacrificio. Pero en el caso, por ejemplo, de Piscis, es capaz de sacrificarse porque sabe que es más allá de un ser humano, es algo más grande, es algo más universal, es un espíritu eterno. Esa es la comprensión cósmica del signo de Piscis. Entonces, más allá de personalidades que también son importantes, es entender que todos los signos indican un proceso de evolución, ¿sí? Si yo tengo a Venus en Piscis, ¿verdad? Evidentemente mi encarnación presente me va a estar hablando de que yo tengo que aprender a amar incondicionalmente, ¿no? Pero imagínense, por ejemplo, cuando un Venus en Piscis se relaciona con un Venus en Aries. O sea, estamos en los polos totalmente opuestos. Porque un Venus en Aries tiene que ver con me tengo que aprender a amar yo, porque yo soy lo importante. ¿Sí me explico? Yo soy o sea, yo realmente soy lo que ahorita es prioridad. Mientras que un Venus en Piscis dice, ya el yo ya no existe, ya es dar amor. ¿Sí me explico? Y eso entonces lo empezamos a ver en los comportamientos. Ahí es cuando empezamos a hilar ese punto de evolución en el que las personas están y lo que están aprendiendo a nivel intelectual, a nivel comunicación, a nivel social, a nivel fe. Eso está muy feo, dice Meli. ¿Por qué? No, por eso es que antes, yo les digo a mis hijos, cuando vayan a tener pareja, lo primerito es hay que ver su carta astral. Y entonces ahí vamos a echarnos el chisme de que si tenemos los mismos intereses y vamos más o menos por el mismo camino, porque evidentemente eso es lo que también a veces complica un poco las relaciones. Imagínense claramente un Venus en Piscis y un Venus en Aries, son dos polos totalmente opuestos y los intereses van a ser totalmente opuestos, ¿sí? ¿Cierto o no es cierto? A ver, entonces hasta aquí sí nos queda claro
más o menos cómo es esto de los signos. Ya se van dando cuenta que no nada más es, pues Leo es egocentrista y es el sol, ¿verdad? Y brilla por luz propia. Ya se dieron cuenta que es más allá de eso, ¿no? Estamos hablando de un nivel de conciencia en el que se encuentra la persona. Ajá. Por eso a veces no nos cuadra. Ahora, hay también 3 puntos importantes que tenemos que ver dentro de las modalidades, las triplicidades. Por ejemplo, que en los signos hay 3 tipos de personalidades y sobre todo de motivaciones. Motivación quiere decir por lo que vivo, por lo que hago, por lo que me muevo, por lo que trabajo. Ajá. Estas 3 motivaciones son las que conocemos como cardinal, fijo y mutable. Los signos que naturalmente son cardinales son los signos de Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Los signos que naturalmente son fijos son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Y los signos que son naturalmente mutables son Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Ahí, si no lo tienen anotado o no lo tenían eso en sus notas, que creo que en las clases sí estaba, pero si no lo tienen, anótenlo por favor. Ahora, lo que significa, por ejemplo, cardinal, es que son personas que su motivación principal en la vida es convertirse en una pieza clave de su existencia. Ellos son los que son líderes naturales, son los que siempre van a llevar la batuta, son los que siempre van a saber dirigir a un grupo, son los que naturalmente van a levantar la mano y van a proponer. De hecho, el cardinal, su vida está llena de crisis. En las crisis tiene oportunidad de crear, tiene la oportunidad de expresarse y de conseguir una posición importante. Y eso va a ser una motivación en prácticamente todo lo que haga. Siempre obtener una posición, siempre obtener como un punto importante de su existencia. Eso es finalmente lo que viene a ser esa energía. Cuando vemos que una persona es fija, que tiene mucha parte en su carta de fijo, y eso no sé si lo ubican ahí en su carta astral, me gustaría ver si lo pueden ver. Abajo de los elementos en su carta astral, se van a dar cuenta que vienen también 3 rayitas que dicen cardinal, fijo, inmutable. ¿Sí lo ubican? Traten de ubicar qué son ustedes, qué es lo que más tienen. A veces pueden llegar a tener hasta 12, sí llega a pasar, así como también llega a haber cartas en donde hay 2 elementos también. Entonces, una persona que en toda su carta y todo su resultado sea naturalmente cardinal, pues entonces va a tener siempre va a tener ese liderazgo y ese protagonismo que busca naturalmente esa energía. Y cuando entonces vemos que en toda la carta tenemos fijo, quiere decir que estas personas, su misión tiene que ver con hacer que algo permanezca. Para la energía fija es muy difícil cambiar, muy, muy difícil cambiar. Son personas totalmente rutinarias, son personas que pueden pasar años haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y no se aburren, ¿verdad? Porque finalmente su energía es para permanecer. Venimos a aprender a permanecer, a ser estables. Por ejemplo, en el caso de los fijos, son las personas más leales dentro de este tipo de energías, ¿no? Entonces, son personas muy comprometidas que finalmente en su naturaleza está ser así, porque eso es parte de lo que vienen a aprender. No así las personas mutables. Las personas que son mutables son todo lo contrario. Son personas que cambian constantemente, pero esto también tiene un propósito. Vienen a aprender a adaptarse, vienen a aprender a hacer las cosas diferentes. Claro está que al ser tan cambiantes, son personas en las que no tan fácil se puede confiar, porque un día quieren una cosa y después cambian de opinión y quieren otra cosa.
¿sí? Son personas que fácilmente pueden traicionar, que fácilmente pueden cambiar de parecer, que fácilmente pueden disolver tratos, ¿no? Ejemplo, no sé, en una asociación, una persona que quiera que un equipo de trabajo funcione, naturalmente debería de buscar personas que sean cardinales o fijos y no tanto gente mutable, porque finalmente el mutable, su naturaleza es así, es cambiante. ¿Sí me explico en esta parte? Sí, sí queda claro cómo es esto de estas tres energías. Y después vamos a ver que tenemos nuestros planetas personales y nuestros planetas transpersonales. Tenemos primeramente al Sol y a la Luna, que como hemos platicado, Sol y Luna no son planetas, pero en astrología sí se consideran planetas. El Sol finalmente tiene que ver con la vida. El Sol es la esencia, el Sol es el ego, el Sol es el punto, y no tanto el ego hablando en términos de sombra, ¿eh? Hay una parte del ego que es positiva, que tiene que ver con tu motivación esencial. Esa clase de ego es el Sol. El Sol es lo más bonito, es finalmente lo que te da vida, lo que te da energía, lo que te da vitalidad, lo que te da fuerza. ¿Sí? La luna tiene que ver mucho con el mundo emocional y tiene que ver mucho con el mundo inconsciente también, ¿sí? El tema de la luna. Mercurio, como bien les dije, tiene que ver con el intelecto y tiene que ver también con la comunicación, básicamente. Con Venus vemos las relaciones, pero también vemos el placer, que son las cosas que más me gustan en temas de placer, ¿verdad? Aquí también, cuando nosotros queremos ver, cómo, por ejemplo, si nos interesa ver en una carta cómo puedo yo enamorar a una persona, me basta con saber cuál es el tipo de signo que tiene Venus para entonces yo saber de qué manera puedo producirle un encanto, un placer, un gusto, ¿no? Hasta saber qué intereses son los que tiene. Si vemos a Marte, tenemos que ver la acción, tiene que ver con la fuerza, pero de realizar cosas, la parte de accionar. Con Júpiter vemos la fe, la expansión, y con Saturno vemos la capacidad de ver nuestros límites naturales y la consolidación, básicamente. Hasta Saturno se consideran los planetas personales, que son los planetas que tienen que ver con el yo, ¿ja? Con todo mi trabajo interno, mi observación, mi actuar, mi sentir, todo lo que tiene que ver con el yo. Cuando llegamos a Urano, Neptuno y Plutón, ya estamos hablando entonces de planetas colectivos. Estos son planetas que les llaman transpersonales. Con Urano vemos que tenemos que ver con la capacidad de innovar. Urano es bueno, vamos a ver lo que son los regentes. Es el regente de Acuario y por lo mismo es original. O sea, cuando Urano se presenta, tiene que haber creatividad a donde se ponga, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que estamos en un trayecto de Saturno en Acuario, estamos viviendo una etapa uraniana, en el cual el planeta Saturno nos impulsa a salir de nuestra zona de confort, pero al mismo tiempo Urano nos dice, pues, ¿qué crees? Que te tienes que poner creativo y te tienes que poner a inventar cosas para sobrevivir, porque si no ya te cargo el carajo. ¿Sí? O sea, eso es lo que estamos viviendo ahorita, por si no se lo habían notado, no se habían dado cuenta. Eso es lo que nos están diciendo los planetas, ¿no? Entonces, así de bello es Urano. Después Neptuno es la sublimación, es, hagan de cuenta que sumergirnos a la parte más oculta de nosotros. De hecho, Neptuno le dicen que es el que nos hace que nos escapemos de la realidad. Él está regido, bueno, su regente es el regente de Piscis, por eso está muy asociado a los vicios, por ejemplo, porque los vicios son escapatorias mentales. Entonces, Neptuno nos mete en una ensoñación. Lo que hace es como que es, por ejemplo, cuando hay tránsitos importantes de Neptuno, soñamos mucho, tenemos mucha actividad y casi diario estamos soñando.
porque tiene mucho que ver con los sueños. Y Plutón, pues Plutón es el que le parte el queso a todos. Plutón es el regente de Escorpio, ¿no? Entonces, es el que de plano te mata. O sea, Plutón te desmadra así, te dice, ¿sabes qué? Esto ya no sirve, lo vamos a desbaratar, esto ya se va y vamos a tener que hacer otra vez todo de nuevo, ¿no? Plutón es el encargado de las guerras, por ejemplo. Plutón es el encargado de que haya muerte, por ejemplo. Entonces, ese es el que te desbarata así totalmente y te dice, pues ni modo, esto ya se acabó y ahora tenemos que hacer algo totalmente nuevo. ¿Sí me explico? Por esto estos tres, a partir de Saturno, estos planetas son planetas que muchos astrólogos les llaman malignos, pero no es que sean malignos, lo que pasa es que son pesados. Saturno, su apodo es el señor del karma. No, nada más, ¿no? Entonces, es el que te va a ajustar así, pero bien y bonito, es el que te aprieta el cinturón y es el que te dice, pues ni modo, las reglas son estas y de aquí no sales, ¿no? Ese es Saturno. Y en el caso de Plutón, pues le llaman a muchas veces el señor de la muerte, el señor del inframundo, pues por esa parte tan pesada. A Urano le dicen el loco, ¿no? Entonces, imagínense, es el que dicen, o sea, una persona, por ejemplo, que tiene su casa 1 con planeta en Urano, de plano te dicen, este está loco, ¿no? Pues está loco porque todo el tiempo está innovando, creando, haciendo cosas diferentes, pensando de manera distinta a la gente común, ¿no? Entonces, eso finalmente, pues es lo que denota una locura, ¿no? Alguien totalmente diferente. Sí me explico, hasta acá vamos bien. Miren que ya saben que esto no es muy fácil ni de aprender ni de explicar, pero quiero que me digan si vamos bien hasta acá. ¿Todo bien? Nada más dice Zulis. Sí, todo bien, dice. ¿Sí? Bueno, entonces, con el sol, por ejemplo, una de las preguntas claves para resolver el sol es ¿quién soy? Porque el sol realmente nos dice lo que verdaderamente somos, lo que es verdaderamente nuestra esencia. Porque obviamente también nosotros estamos constituidos de personalidad. La personalidad normalmente es algo que nosotros creamos y es algo que no es fiel, es algo que no es auténtico, la personalidad. La creamos para sobrevivir y la personalidad la vamos a encontrar en el ascendente. El ascendente ustedes en la carta natal la van a encontrar en la casa 1. Van a ver ahorita, les muestro el ascendente. Está marcado en la tablita donde dice casas. Van a ver que dice C1 y después dice AC entre paréntesis. Ese es su signo ascendente. Y ese ascendente tiene que ver con su proyección del mundo. Es como ustedes se presentan al mundo. ¿Sí? Es su mejor cara, es su mejor rostro, es como la gente los percibe, pero no es su esencia. Su esencia es el sol. Eso es lo que ustedes son auténticos. Ajá. Con la luna podemos explorar a la luna cuando nos preguntamos qué necesito. Fíjense que, por ejemplo, una luna en Aries es una luna que todo el tiempo se está consiguiendo conflictos. Todo el tiempo está buscando pleito, todo el tiempo está generando pleito, porque Aries es agresivo, ¿sí? Naturalmente es una energía muy primitiva que tiene que ver con ser agresivo, pero no es agresivo nada más porque sí. Ustedes significan lo que significa ser el primero en algo. Aries, por ejemplo, tiene una mala fama, porque obviamente los signos tienen su luz y tienen su oscuridad.
Entonces, la luz de Aries es un pionero, es una persona que fue bien fregona y que llegó el primerito, ¿no? Que dijo, pues yo me gané aquí el premio porque yo fui el primerito que llegué. Pero ¿cómo llega Aries a ser el primero? Derribando todo lo que se le pone encima. Y si tiene que aplastar, y si tiene que robar, y si tiene que romper, y si tiene que, lo hace. Porque su objetivo es ser el primero. Esa es la sombra de Aries. Entonces es agresivo por naturaleza. Finalmente su planeta regente es Marte, es el de las batallas, es el de la guerra. Entonces él va para matar, o sea, él no le importa quién se va a llevar entre las patas ni lo que tenga que hacer para conseguir su objetivo. Esa es la sombra de un Aries, por ejemplo. Ajá. Y es que finalmente esa es su naturaleza. Entonces, si nosotros vemos una luna en Aries, vamos a darnos cuenta que esta persona emocionalmente genera mucho conflicto y siempre está en conflicto en el tema emocional. Uh-huh. Cuando vemos, por ejemplo, Mercurio, me viene bien preguntarme qué comunico o cómo lo comunico. Uh-huh. Cuando vemos en Venus, conviene bien preguntar qué quiero, qué me gusta. Cuando vemos a Marte, conviene bien preguntar cómo lo voy a conseguir. Esas son palabras claves para poder descifrar a nuestros planetas. Uh-huh. Ok. También para poder llegar a un punto de interpretación en la carta natal, tenemos que ver que el planeta, el signo, la casa y los aspectos, que les platicaba yo que los aspectos son estas rayitas que están en medio del círculo, las de colores, para poder unir la fórmula, que sería, una fórmula es, por ejemplo, tengo por aquí uno, está acá. Un sol en acuario en casa 4, esa sería una fórmula de interpretación. Si ustedes se fijan ahí, traten de ubicar en su gráfico, donde dice el sol, está un signo. Donde dicen las casas, también ahí está. Déjame ver si tengo por aquí un gráfico. Acá, miren. Aquí, ¿se fijan? Tenemos un sol en Capricornio en casa 10. ¿Ya vieron? Una luna en Géminis en casa, este está oscilando en dos casas, la 2 y la 3. Ajá. Este es un Mercurio en Sagitario en casa 9. ¿Sí lo logran ubicar en su carta? ¿Sí? ¿Ya lo ubicaron? Los aspectos son las rayitas que tienen acá, miren. Estas rayitas de acá, esos son los aspectos. Los aspectos lo que hacen es que están uniendo planetas. Pero esas uniones tienen también un significado. Hay uniones que son armónicas y hay uniones que son conflictivas. Eso ya lo vemos, por ejemplo, cuando desciframos cuántas cuadraturas tenemos, cuántos sextiles, cuántos trígonos, cuántas oposiciones. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, nada más para que tengan claro que esos son los aspectos, ¿sí? Ahorita lo único que me interesa es que ubiquen, por ejemplo, sus planetas, en qué signo están y en qué casa. ¿Eso sí ya lo ubican? Bolas con tanto libro. Acá está.
El planeta nos va a mostrar algo, qué cosa, qué energía como tal, qué cosa es sobre el tema que me está hablando mi carta. El signo me va a indicar el cómo es esa cosa o cómo es ese tema. La casa me va a ubicar dónde se expresa ese tema o dónde se expresa esa energía. Y el aspecto va a responder a en relación a qué. Por eso los aspectos tienen que ver con la unión de planetas. Eso sí, tómenlo en cuenta porque les voy a dejar una tareita y eso les va a servir para poder interpretar. También nos vamos a dar cuenta que en el gráfico, en nuestra eclíptica, de repente vemos que los planetas aquí, vamos a ver, si tenemos ya claro que estas son las casas y que esas casas están en unos signos y vamos a darnos cuenta que si partimos en 4, ¿sí? De hecho, si está, aquí si ven la flechita, esto representa una mitad y aquí vemos otra flechita y esto representa otra mitad. Ajá. Si ustedes se imaginan en 4, se van a dar cuenta que hay una carga de planetas en una zona. Por ejemplo, en esta carta, la carga de planetas está en este lado. ¿Ya se fijaron? Aquí hay poquitos, aquí no hay nada, prácticamente nada, y casi todo el merequetengue está acá. ¿Ya vieron? Eso también es importante, porque cuando nosotros vemos los planetas, normalmente se cree que los planetas representan los desafíos que tenemos en la encarnación. Entonces, dependiendo de dónde esté el grupito, los desafíos tienen que ver con eso que el alma viene a hacer. Si vemos nuestra carta, ya sea que la tienen de frente, si ustedes ven la parte superior del lado izquierdo, que es donde están las casas, ahorita les digo, la casa 10, 11 y 12. Ajá. Si nosotros vemos que ahí tenemos muchos planetas, el desafío más grande que viene a ser nuestra alma tiene que ver con el ser. Es decir, esa persona tiene que aprender a ser ella misma, tiene que aprender a descubrirse, tiene que trabajar. Fíjense que esas casas, todavía no llegamos al tema de las casas, pero en esas casas está, por ejemplo, las relaciones grupales, la relación con el inconsciente, está, por ejemplo, los procesos kármicos pues más difíciles. Ahí se encuentra la información también muy importante del inconsciente a nivel transgeneracional. Entonces, para yo realmente ser, necesito quitarme un bagaje de cosas que no me pertenecen. Entonces, todos los planetas que estén ahí van a trabajar en conjunto para que yo pueda llegar a realizarme, porque esa es mi meta en esta vida. La meta más importante es que yo realmente sea yo misma. ¿Sí me explico? Si vemos entonces que los planetas no están ahí, pero resulta que están en el lado superior derecho, quiere decir que esa persona, cuando estamos en la casa 7, 8 y 9, es esa zona, quiere decir que la persona viene a desafiar su pensamiento, sus creencias sobre las relaciones, sus creencias sobre la transformación, sus creencias sobre la religión. Sus pensamientos son su desafío en esta vida. Esas creencias que vienen de alguna manera a transformar y a conectar también. Si no están ahí, que este es el lado de la conciencia, pensamiento y ser son el lado de la conciencia. Ahora vamos para abajo, del lado de la inconsciencia. En este caso, si nosotros vemos que los planetas están del lado izquierdo inferior, que corresponden a la casa 1, 2 y 3,
nos vamos a dar cuenta que lo que esa persona viene a trabajar son los impulsos. Aquí vemos, por ejemplo, que una casa 1 pues tiene que ver totalmente con el yo, una casa 2 tiene que ver con el dinero, con la forma en cómo me gano la vida. La casa 3 tiene que ver, por ejemplo, con mi familia más próxima, como mis hermanos, como mis vecinos, como el conocimiento intelectual más como de este mundo terrenal, no un conocimiento superior, sino más un conocimiento más intelectual, ¿no? Investigación también tiene que ver la casa 3. Entonces, todo esto finalmente es muy primitivo, rige la parte impulsiva de la persona. Ahí van a estar sus desafíos si es que tengo mucha carga planetaria de ese lado. Si yo tengo más carga planetaria del lado que abarca la casa 4, 5 y 6, que es la parte derecha inferior, vengo a trabajar mi instinto, la parte instintiva. ¿Ya se fijaron por qué? Si dividimos la carta en superior e inferior, vemos consciente o inconsciente. Abajo está lo más primitivo, el instinto y el impulso. Y arriba está el ser y el pensamiento. ¿Sí? ¿Ya ubicaron ustedes su carga planetaria? ¿En qué lado está? ¿Sí? Ya más o menos tienen una idea para dónde va su vida. Prácticamente toda nuestra encarnación vamos a estar teniendo desafíos. Exacto, ahí está Rea, totalmente enfocada en su ser, totalmente trabajando por transformarse, por conectar con su inconsciente, por depurarse, por rescatarse ella misma. Ese es el ser, ahí está. Muchos de la cofradía yo creo que están en eso y por eso es que están trabajando tanto. ¿Sí me explico? Vamos bien entonces hasta aquí. Sumecha, se me va el tiempo volando. Se me va el tiempo volando. Siento que una hora no me es suficiente para astrología. Ok, vamos a ver qué otra cosa. Bueno, todavía no vamos a llegar al tema de los aspectos, pero sí me gustaría que en sus anotaciones me anoten lo que significa cada color. En los aspectos ustedes se van a dar cuenta que hay color rojo, azul y verde. Esos colores también tienen un significado. Una persona que tiene muchas rayitas rojas, muchos aspectos rojos, está hablando de que tiene una capacidad muy fuerte de energía para poder realizarse. Como la sangre, así como el rojo de la sangre, estamos hablando de una fuerza vital enorme. Es una persona que tiene mucha energía. Si vemos que nuestros aspectos están más azules, son personas que son muy talentosas. En este caso son personas que pueden meditar, que pueden relajarse, que pueden conectar muy fácilmente con su interior y por lo mismo pues también son personas muy creativas. Si vemos que hay muchos de color verde, son personas muy sensibles y son personas también con una mayor conciencia. Cuando hablamos de conciencia, estamos hablando de que te das más cuenta de las cosas. Eres capaz como de darte más cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. ¿Sí? Entonces, eso ténganlo por ahí para cuando veamos ya un poco más sobre los aspectos, por lo menos ya tengan ubicados lo que significan los colores. Hasta ahorita ya vimos los signos, ya ubicaron si son cardinales fijo, inmutable y lo que significa. Eso ya también, ¿verdad? Vamos a ver qué más me falta. La polaridad. En la polaridad se van a dar cuenta que tienen uno que dice positivo y otro que dice negativo, o luego también dice femenino o masculino. ¿Sí lo ubican ahí? También en la parte de arriba está, donde están los elementos y donde está cardinal fijo inmutable. Abajito dice positivo
o negativo. Eso no quiere decir que si eres más optimista o más negativo. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que una persona que tiene, esas hagan de cuenta que son las energías yin yang. Es la energía femenina y la energía masculina. Estas energías quiere decir que si yo tengo más masculino o positivo, no sé cómo les aparece en su carta, como positivo o como masculino. En mi caso son iguales, ajá. Ese es el mejor porque es el que está equilibrado. Ahí hay un equilibrio, un perfecto equilibrio entre las dos energías. Y ese sería lo mejor. Pero finalmente, pues ese es nuestro resultado kármico. Si solamente tenemos una, pues tenemos que trabajar la otra también para equilibrarla. Y en la siguiente vida, esto ya pueda estar equilibrado. Uh-huh. Dice positiva y negativa. Ok, la positiva es la energía masculina y quiere decir que es la energía de actuar. Son las personas que son más de acción, ¿sí? Son personas que si tienen una idea la hacen. Y negativa es la pasiva, es la energía femenina. Esta energía es más de introspección, es pasiva. Estas dos hablan de pensamiento y acción. Las personas, por ejemplo, que son más negativas, son personas que piensan mucho pero no hacen las cosas o les cuesta mucho trabajo hacerlas porque tienen un desbalance. Uh-huh. Todo lo contrario, las personas que tienen un exceso de positivo o desde este caso de masculino, son personas que hacen las cosas y luego las piensan. Ya luego se dan cuenta si estuvo bien o no. ¿No? ¿Sí ubican entonces cuál es? Y obviamente las personas que tienen las dos iguales son personas que piensan y actúan, piensan y actúan, piensan y actúan. Por lo tanto, son naturalmente más capaces. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí lo ubicaron? Y bueno, también no lo encuentra Zulis, no lo encuentra Zulis, si ya lo vimos. A ver, déjame ver si tengo por aquí una carta. Es que creo que en esta carta no tengo yo. No lo tengo acá. Donde está los elementos fuego, tierra, aire y agua, después te sale cardinal fijo mutable y después te sale positivo o negativo. Normalmente viene como en color gris. ¿Sí o no? ¿No lo encuentran? Ah, no se imprimió. Ah, caray. A ver, déjenme rápidamente. A sacar la carta de Hitler. Sí, ya no tengo aquí mi carta muestra. A ver, ahorita les paso una captura. A ver. Acá está, mire. Hay un cuadro que dice generalidades. Ahí se los voy a pasar. Y pues la tiene que tener tengo igual positiva y negativa, exacto. Ajá. Eso es lo que te digo, son personas que piensan, actúan, piensan, actúan, piensan, actúan. Estoy intentando pasarles la captura para que vean cómo aparece. Pero esto todavía me cuesta trabajo.
No, no se pasa. Barbie, ¿tú sabes pasar imágenes? No. ¿No sabes pasar imágenes? No. Es que no me deja. Es fácil que me mande por correo. ¿Mande? Por el WhatsApp. A ver. Espérenme tantito, se los voy a mandar, si no por correo, la imagen. Porque eso sí lo tienen que identificar ya. Espérenme tantito, ¿eh? Porque ahora para colmo me está fallando el internet. Allá. Generalidades. Sí, sí han visto los videos que les proporcioné. A ver, ahí está. Ya me salió en la impresión que tengo, no salía, soy negativa. Ah, ok, negativa es pasiva. No, sí, negativa es pasiva. Entonces, lo que tú tienes que equilibrar es la acción, porque entonces piensas mucho, pero no haces, o difícilmente lo haces. A ver, ya se lo mandé al correo. Vean la imagen. Así se van a dar cuenta que están los elementos, está la polaridad, que en este caso es positiva o negativa, está las modalidades, que es cardinal, fija y mutable, y están los hemisferios. Ahí en los hemisferios es lo que les acabo de explicar de la carga planetaria. En ese ejemplo que les acabo de mandar, se fijan que en la parte superior derecha dice 11. Quiere decir que la persona tiene mayor carga en el pensamiento, que son 11 planetas los que tiene ahí. A ver, fíjense y corroboren con lo que ya habían anotado. Su carta tiene que tener estos datos. Así la tienen que tener impresa. ¿Ya lo vieron? Ahora sí ya todos lo ubicaron. Perfecto. Ok. Perfecto. Ahora sí ya lo tienen. Entonces, la verdad es que este formato de carta natal es muy práctico porque pues ya te pone todo. O sea, ya realmente lo único que tienes que hacer es interpretar, porque ya te agrupa inclusive hasta los hemisferios, ya te dice dónde está la carga planetaria, ya te sale todo. Ahora, ya tienen identificado cuál es el elemento que son, es el que tienen más. Cada uno ya tiene identificado qué elemento es. ¿Tienen un elemento todos? Y si está equivocado me dicen porque a lo mejor pertenecen a otro grupo de elementos, ¿no? No, no es cierto. Bueno, sí nos ha pasado, ¿eh? Sí nos ha pasado. ¿Sí? Si ya tienen ubicado el elemento, rápidamente vamos a ver a grandes rasgos las palabras claves y los puntos importantes de los elementos para que ustedes puedan hacer el primer ejercicio que les voy a dejar de tarea, ¿sí? Si ya todos tienen ubicado su elemento, nadie falta. Si no, díganme, si no para buscar ahí la... ¿Sí? ¿Todos lo tienen? Ok. Cuando una persona es fuego, predominantemente fuego, esta persona tiende a ser individualista. El fuego es muy de pensar en él mismo, ¿no?
Es un elemento que está muy conectado a las cuestiones energéticas, gustan mucho de las actividades que tienen que ver con la energía y también con las actividades espirituales. Esas son características del fuego. También pueden llegar a ser egocéntricos, pueden llegar a ser arrogantes, son muy dominantes. El fuego, es que para entender un elemento tan solo hay que ver cómo se comporta en la naturaleza. O sea, el fuego por sí mismo no puede ser ignorado, ¿sí? Porque pues es fuerte, es predominante. Entonces, es dominante, es rápido, es impulsivo, es espontáneo, también es muy motivador. En estos elementos encontramos muy buenos coaches, por ejemplo, o personas que tienen ciertos puntos en la carta que están asociados al elemento fuego, como por ejemplo un Marte en un elemento fuego, en un signo de fuego, perdón, habla de una persona que sabe motivar, que sabe impulsar a otras personas. Entonces es independiente, el fuego totalmente va a buscar siempre su independencia y también son personas muy optimistas. Naturalmente son líderes. Esas son cosas muy particulares de este elemento. Obviamente, pues tiene también sus desafíos, por ejemplo, tiene que aprender a ser asertivo, tiene que aprender a expresarse sin quemar, ¿verdad? Tiene que aprender a expresarse sin dañar, sin perjudicar a los demás, pues tiene que aprender a conectar con su inspiración, con su divinidad y puntos, ¿no? Que son algunos relevantes del fuego. Las personas que son tierra son personas que están muy conectadas con la materia, ¿sí? Así como el fuego puede llegar a ser un gran líder, porque finalmente está en su naturaleza ser una persona que brille, una persona que tenga un liderazgo, una persona que sea muy espiritual, por ejemplo, la tierra tiene que aprender a conectar con la materia. Son personas que les gusta el dinero, son personas que les gustan las cosas, les gusta obtener, les gusta la posesión a la tierra. Dice Valder que no es cierto, pero sí es cierto. Claro que sí. Yo soy no. Entonces son materialistas, son codiciosos, pero también son muy responsables. ¿Por qué? Porque saben lo que valen las cosas. O sea, saben cuidar, saben procurar, porque saben el valor de la materia. Son confiables, son prácticos, son posesivos, son muy sensuales, son realistas, son ordenados, son muy productivos. Es gente que le gusta mucho trabajar porque le gusta mucho hacer dinero y le gusta mucho tener, ¿sí? Entonces no tienen problema con el trabajo, son metódicos, son pacientes, son duraderos, como la tierra, echan raíces y ahí se queda. ¿Sí? Obviamente, pues la tierra no debe de caer en los excesos, ¿verdad? Evidentemente tiene que aprender a lidiar y a relacionarse con su mundo sin caer en el exceso de desconectarse de otros puntos que también son importantes del ser. Pero a grandes rasgos son los desafíos y son las cosas que tiene que aprender la tierra. Por eso yo siempre les digo, no hay tierra pobre. Y si es pobre, es que todavía le falta mucho por aprender de su tierra. Toda la gente tierra, toda la gente que llega a tener dinero y posesiones, porque eso es su naturaleza, la posesión. El aire es diferente. El aire, normalmente sus intereses son mentales. Les gusta mucho los libros, les gusta mucho los cursos, les gusta mucho aprender, les gusta el estímulo intelectual, son muy chismosos, les gusta enterarse de todo, quieren saber todo, quieren estar en todo. Les encanta la comunicación, les encanta la convivencia, intercambiar ideas, ¿verdad? Son intelectuales, son curiosos, son muy observadores, son desapegados, son poco realistas, son cooperativos, pero también tienden a la indecisión, ¿sí? Esa parte de a veces no tener mucha seguridad, eso es como muy
característico del aire. Obviamente una persona que es aire, pues viene a tener esos desafíos, viene a aprender esos temas. Por eso una persona que es aire, pues tiene que estar constantemente nutriéndose, tanto de vida social como de también intercambio de ideas, como también de cosas intelectuales. El agua, ese ya me toca a mí, somos todo sentimiento, chillamos de todo, somos jarrito de Amozoc también, porque nosotros somos emoción, nuestro mundo es totalmente emocional. Entonces somos muy compasivos, somos malhumorados, también somos sensibles, comprensivos, vulnerables, sentimentales, muy psíquicos, receptivos, dependientes, muy imaginativos, enriquecedores, nutritivos, porque de alguna manera nuestra naturaleza va más a ese mundo de tipo emocional. Quiere decir que como aguas vamos a vivir muchas experiencias que tengan que ver con este tipo de temas, ¿verdad? La meta de un agua, pues, es aprender a sentir, aprender a conectar con la humanidad en el tema emocional, en el tema sensitivo, pero también en ello engloba mucho su gran capacidad psíquica, ¿sí? Su gran capacidad de ser, por ejemplo, el agua es muy buen guía espiritual, y no porque yo sea agua, ¿verdad? Pero el agua sabe limpiar y sabe dirigir hacia su cauce lo que debe de dirigirse como tal, ¿no? O sea, naturalmente es así el agua. Entonces, si ahora sí ya tienen estos datos, vamos a ver cuál va a ser la tarea. Van a comenzar a hacer una breve interpretación de esto que acaban de descubrir, ¿sí? Van a poner, soy una persona y puntos suspensivos, y van entonces a interpretar, de acuerdo a lo que aprendimos hoy, sus polaridades, sus modalidades, su elemento, sus hemisferios, que en este caso es donde más carga planetaria tienen. Hagan de cuenta que la interpretación es como que van a crear una historia, ¿sí? Entonces, dentro de esa historia tienen que incluir esto que acabamos de ver hoy en la clase. Van a incluir, por ejemplo, su signo solar y en qué casa está,